Muy buenas ya noche. Hermanitos, Dios les bendiga. Bendecimos al Señor por concedernos esta oportunidad una vez más de participar junto a ustedes de este estudio tan interesante. Antes de comenzar, Brian está por aquí. ¿Cómo estamos con Webex? ¿Se puede compartir? ¿Cómo? Ok, cuando hayan preguntas a través de YouTube o a través de Webex, vamos a tratar de ventilarlas. Estamos un poquito complicados en esta noche porque no pudieron venir todos, o especialmente algunos técnicos que nos ayudaban con el audio y con visual, y debido a eso estamos atrasados con el tiempo. Vamos a tratar de redimirlo. Además, el asunto de las preguntas, como lo habíamos prometido la semana pasada, estamos abiertos para ventilarlas, pero es probable que si lo ven bien, las pudiéramos cubrir, ya que estamos tan estrechos con el tiempo, pudiéramos cubrirlo la semana que viene. De todas maneras, queda abierta la opción de preguntar en esta noche a través de los comentarios de YouTube o a través de Webex, y ahí está en pantalla el enlace para aquellos que quieran presentar sus preguntas. Así que ahí está. Esta noche nos corresponde estudiar el capítulo 11. Y como hemos dicho, somos flexibles para si hay que regresar un poquito a revisar algunas cosas, si hay que aclarar algo, si hay algo que no se entendió bien y que hace falta darle algún enfoque adicional, estamos abiertos a eso. Yo sé que hay cosas que no todas se han cubierto, entre ellas, por ejemplo, en la sexta trompeta hay un capítulo en el libro de Isaías que encaja también, pero lo vamos a dejar para cubrirlo más adelante. Creo que es el capítulo 18 cuando habla de Babilonia. Pero si lo ameritara, pudiéramos incluirlo, y así estamos abiertos. Hermanos, como lo he dicho anteriormente, no pretendo saberlo todo. Lo que sé es por la gracia de Dios y me siento en el compromiso de compartirlo. Hay cosas que son básicas, que son fundamentales en la doctrina cristiana, y hay cosas que no son tan básicas, que están sujetas a diferentes interpretaciones, y no por eso se condena a alguien porque hay alguna discrepancia en las observaciones, porque sí, bajo la motivación y el entusiasmo, el deseo de estudiar la palabra de Dios, muchos con ese celo han llegado a, ¿verdad?, a interpretaciones de cosas, diríamos, secundarias, que no determinan la salvación. En este caso yo les estoy dando mis apreciaciones porque he hecho mi mejor esfuerzo en oración, buscando de Dios respuesta a través de su palabra, y aún así, si por alguna razón en algo no estoy acertado, yo agradecería, de veras que sí, yo agradecería, porque a mí no me gusta estar equivocado. Yo agradecería que se me señale: esto no está bien interpretado, esto es de esta manera, y comparar. Al contrario, me alegraría. Aquí no se trata de rivalizar ni de entrar en contienda, sino de, con celo, buscar la verdad, con amor por la verdad. Entonces, de igual manera, yo invito a todos los que nos escuchan que con ese sentir que nos interesemos, que nos propongamos en oración conocer las cosas que están por suceder. Toda la palabra de Dios es importantísima, pero si hay algo que sí necesitas o que necesitamos es conocer las cosas que nos corresponden, las que nos tocan en nuestros tiempos. Entonces, para ello es que estamos estudiando este libro, así se nos pidió. Esta tarde o esta noche ya corresponde al capítulo 11, que es la mitad del libro de Apocalipsis. Nos hemos extendido, quizás no hemos sido tan rápidos, tan apurados, pero dándonos el tiempo para poder comprender y corroborar la información a través de la palabra de Dios, ya que este libro es, yo creo que el que mayor cantidad de referencias tiene. Entonces,
nos hemos tomado el tiempo adicional, ¿no? En esta tarde, como les dije, corresponde al capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a darle lectura. Es un capítulo bien interesante, un capítulo bastante clave. Voy a recordarles, el Señor a través de este libro presenta diferentes panoramas de temas relacionados al tiempo del fin. Ya vimos los sellos, lo cual son un periodo de durante 7 años que se van abriendo, se van desatando. Las trompetas considero yo que es un periodo de 3 años y medio. A la mitad de esos 7 años es que empieza el sonar de las trompetas. Es más intenso las cosas que suceden en la tierra. De igual manera las 7 copas o plagas que son derramadas. Entonces, en esto lo que conocemos como tiempo de angustia, hay diferentes enfoques. El enfoque de las trompetas, ya estábamos por concluir la séptima, pero antes de llegar a la séptima, el Señor le presenta estas cosas a Juan, tanto en el capítulo 10 como en el 11, presenta ciertas cosas dignas de considerar antes de que suene la séptima trompeta, porque son realidades que se van a estar gestando contemporáneamente en ese tiempo, ¿no? En esos 3 años finales. Y antes de que suene esa última, que es la que pone punto final a todo, el Señor, a través del capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis, quiere hacer un enfoque, no pasar por alto ese enfoque vital antes de que se cumpla la séptima trompeta. Ojalá esta noche podamos alcanzar, el tiempo nos ayude y podamos avanzar hasta la séptima trompeta, que se encuentra en el versículo 15. Así que vamos a ver si podemos llegar hasta el versículo 15. Aunque ya hemos hablado algo, ¿no? Pero bueno, comenzamos. Dice así, versículo 1 del capítulo 11. Me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La palabra templo, a ver si la busco, aquí aparece como templo, pero en realidad, porque está el templo físico, que es como la palabra hogar, casa y hogar. Bueno, en este caso, la palabra templo sería el hogar, el lugar donde habita Dios, más que las paredes, más que el lugar de habitación, es lo que en realidad se presenta aquí. Yo pudiera buscarles, vamos a buscarlo para que vean la diferencia, o lo podemos dejar para más después. El que quiera y tenga el interlineal puede ver la diferencia de lo que es el templo, la parte física, y lo que es el hogar de habitación. Entonces, en ese sentido, el hogar donde Dios mora, que es su templo, por supuesto, se pretende medir, y no solo al lugar donde Dios mora, sino también a los que adoran en el altar. Sin embargo, el versículo 2 dice, y echa fuera, o sea, no midas, y excluye el patio, o en inglés court, las alas de afuera, lo que no está cubierto, lo que es el patio. No lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. La palabra gentil, en este caso, está más enfocada en el original, en el griego, como paganos, porque nosotros somos gentiles, pero no somos paganos. ¿Ves? Entonces la gente pagana, los que no creen, los que no pertenecen a la iglesia o al pueblo de Dios, a ellos les es dado hollar, ¿verdad?, esa área, la santa ciudad, por 42 meses. Fíjense que 42 meses corresponde a ¿cuánto tiempo? ¿Alguien se recuerda? 3 años y medio. Así que esa cifra, 42 meses, tiene que estar bien definida en las mentes. Cuando se hable de 1260 días, es la misma cifra, son 3 años y medio. Cuando se mencione tiempo, singular, después tiempos, en plural, es decir,
tiempo es un año, tiempos son 2 años y uno son 3 y la mitad son claves para entender lo que tomará el tiempo de angustia, el tiempo más difícil. Entonces, esta ciudad será hollada por los gentiles, por los inconversos, por los, como dijimos, los paganos. 42 meses. Y aquí viene algo bien importante que queremos descubrir hoy, que tiene una raíz bíblica bien, hasta cierto punto capciosa, y vamos a ver por qué. Dice el versículo 3, y daré mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. Aquí está, 3 años y medio. 1260 días, 3 años y medio. ¿Cómo van a profetizar? Vestidos de saco. Esa expresión de sacos es muy común, vestidos de humillación. Cuando alguien se humillaba en la presencia de Dios, se despojaba de la ropa real o de lo que sea, se vestía de saco, de humillación. Promoviendo la humillación, promoviendo el arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento es muy clave. ¿Por qué? Arrepentimiento, humillación en la presencia de Dios. Eso es lo que ellos predican. ¿A quiénes le predican? No, al pueblo de Dios. Están en Jerusalén, en el templo, en esa zona. Estamos hablando de Jerusalén. Y estos 2 varones, ¿quiénes son? ¿Puedo preguntar? ¿Alguien quiere responder ya? Responden algunos. Moisés y Elías, dice Yari. Ajá. Vamos a usar los micrófonos para ver las respuestas. Y si alguien la quiere escribir también. Ahora yo pregunto, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Qué bases hay para creer que fueron Moisés y Elías? Hay quienes dicen que puede ser Enoc en lugar de Moisés, o pudiera ser Enoc en lugar de Elías. Sí, hay diferentes interpretaciones o consideraciones. Hay quienes dicen, no, mejor no decir nada, porque si la Biblia ahí no dice que lo dice, pues mejor no decirlo, lo cual está bien, ¿no? Está correcto no decir algo que la Biblia no dice. Pero si podemos demostrar que la Biblia dice o apunta, ya sea directa o indirectamente, y podemos llegar a convicciones claras, no está mal. Y hay razones por las que sí se puede percibir que efectivamente son Moisés y Elías, y vamos a tratar de estudiarlas hoy, ¿verdad? No estamos descubriendo América. Yo sé que hay muchos que ya han estudiado este tema y han llegado a conclusiones bien acertadas, ¿eh? Así que, pero sí es importante que se reconozcan estas 2 personas. Hay una realidad que vamos, como una premisa, vamos a poner la premisa para entender la base, ¿no? Para entender si es o no se trata de Moisés y Elías. Y hay unas palabras inequívocas que pronunció nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y es esta: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Por sus acciones, por su campo de acción, por sus palabras, por lo que dicen y lo que hacen, puedes conocer, identificar. ¿Se puede identificar, no? Pues bien, vamos a ver si existen características en el campo de la acción únicas, exclusivas, que puedan identificar a estas 2 personas que nos pretendemos, ¿no? Que pretendemos en esta noche identificar, revelar, a ver quiénes son ellos. ¿Les parece bien? Bien. Entonces, estamos hablando de 2 testigos. Testigos, ¿qué quiere decir testigo? A ver, los micrófonos. A ver, ¿quién quiere contestar o dar sus testigos? Bueno, 2 testigos son 2 personas que miraron los hechos, los acontecimientos, que por eso en la Escritura se refiere que siempre cuando uno llevan a juicio a alguien o testificar en contra de alguien, tiene que haber 2 testigos para que corroboraran que era verdad lo que estaban haciendo. Correcto. Ajá.
Quiere decir que ¿alguien más? Sí, hay una pregunta de Mervalia que dice, la acaba de hacer. Sí. Hay algo que no logré asimilar la clase del viernes pasado. Al final de la clase se expresó que se reinaría aquí en la tierra, ¿solo en el milenio o por siempre? Solo por el milenio. Y eso lo vamos a cubrir en el capítulo 20 de Apocalipsis. Sí, el reino de Cristo va a ser en esta tierra solamente por 1000 años. Que se entienda bien. Desde antes se lo vamos a decir para que nadie piense. Está escrito, está en la palabra, ¿no? Yo sé que suena un poco chocoso o un poco como que te tuerce la mente porque muchos tuvimos la impresión de que el reino del milenio era en el cielo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, ¿no? Sin embargo, hay quienes niegan que sea en el cielo, o la palabra de Dios indica que va a ser aquí en la tierra. Por lo tanto, va a ser aquí, según la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver. Hay quienes dicen que no, que es en el cielo y que siempre será en el cielo. Hay otros que dicen que no, que va a ser en la tierra y que siempre va a ser aquí en esta tierra. Y no. Mi postura, que vamos a ver a través de la palabra, porque nada gano yo con decirlo anticipadamente, yo quiero decirlo con las bases de la palabra, es que el reino del Señor, y esto ya se dio incluso en como 4 años atrás, se dio en la escuela sabática, fue un tema que se cubrió, muy interesante, va a ser aquí en esta tierra. El preámbulo de la eternidad, del milenio es el preámbulo de la eternidad, lo que conecta el tiempo, lo temporal, el actual con la eternidad. 1000 años aquí, en esta tierra, y la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso es lo que la palabra de Dios indica y no soy el único que lo cree. Nuestra iglesia, les digo, ya sacó un estudio bien abarcante, bastante completo respecto al milenio. Hace como 4 o 5 años, no recuerdo con precisión, pero está registrado en nuestras escuelas sabáticas ese tema. Pues bien, vamos a continuar. Dijimos que hay evidencias o formas de identificar, de conocer, y en este caso, utilizando las palabras del Señor, podemos conocer que a través de sus hechos, de sus acciones, sabremos quiénes son estos dos testigos. Testigos son aquellos que dan testimonio, que atestiguan algo que les consta, que vieron, de lo cual participaron, ¿verdad? De eso. Y la palabra de Dios dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Es las bases correctas para establecer un juicio, para llegar a un veredicto, ¿verdad? Porque ya no es la percepción de uno, sino la de 3, ¿verdad? Y si hay 2 testigos que convergen con uno de los, o el acusado o el acusador, pues eso corrobora de 3 formas una verdad, ¿verdad? Entonces, Moisés tiene un testimonio, vamos a ver. Elías tiene un testimonio. Ok, antes de entrar a los detalles, yo quiero hacerles reflexionar algo. Entre todos los profetas, porque hay profetas mayores y profetas menores, ¿quiénes se destacaron con las obras de Moisés y Elías? Eso lo tienen que tener presente. Porque si las obras que hizo Moisés o las que hizo Elías, ustedes las vieron repetirse así igualitas en alguno de los otros profetas, entonces pudiéramos entrar en dudas, porque pues las obras que hizo Elías y las que hizo Moisés son idénticas a las que hizo Isaías, o a las que hizo Ezequiel, o a las que hizo Habacuc o Sofonías, Daniel, ¿verdad? Entonces en este caso, las obras que acreditan a estos varones tienen que ser únicas, exclusivas, para llevarse ese crédito. ¿Comprenden? Que ningún otro profeta lo haya hecho. Entonces vamos a considerar las posibilidades de que sí sean Moisés y Elías
si no fuesen exactamente ellos, yo puedo decir que por lo menos el espíritu, las características, la forma de actuar y de proceder de Moisés y de Elías son las mismas de estos dos testigos. Sin embargo, la Escritura menciona campo de acción para estos varones en el futuro. Por eso es que, y no se lo menciona, no se lo acredita ese campo de acción a otros. ¿Comprenden? Entonces vamos a comenzar. Dice, estos dos varones, versículo 4, así que vienen vestidos de saco predicando, en este caso, humildad, humillación y arrepentimiento. ¿Quién vino predicando el arrepentimiento? Ya vino, ¿verdad? Y Cristo dijo que, palabras de Cristo, que Juan es aquel Elías que había de venir. ¿Lo dijo? Vamos a buscarlo. Hay varias referencias. Hay varias. Vamos a ver rapidito Mateo capítulo 11, versículo 14. Si me ayudan con eso. Ya estos son ya palabras del mismo Cristo. No las podemos rebatir. Por lo menos de Elías. Si queréis recibir, vamos a desde antes. Versículo desde antes. Desde el 10. De cierto os digo, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Continúa. De cierto os digo que no se levantó de entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Continúa. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Palabras de Cristo. Mateo 17, versículos 12 y 13. Dice así, mas yo os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Marcos 9:13. Empero yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y versículo siguiente creo que también corrobora, confirma que los discípulos entendieron que se hablaba de Elías. No, creo que era antes de eso. Vamos a ver Lucas 1. Y estas son palabras ahora ya no de Jesús, sino palabras del ángel Gabriel. Lucas 1, versículo 11 al 17. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién se le apareció? A Zacarías. Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Así que estamos hablando aquí de Juan, el hijo de Zacarías. Y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Fíjense que esto lo dijo Gabriel antes de que Cristo naciera. Esas son palabras antes de las que Cristo pronunciara. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Versículo 16. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Entonces, las indicaciones de Juan el Bautista, de acuerdo a Cristo, él es ese Elías que se esperaba. Ahora, ¿ustedes creen que solamente vino en aquel tiempo o creen que viene al tiempo final?
antes de que venga el día del Señor. Sí, vamos a ver Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Antes de Mateo. Fíjense, vamos a leerlo porque esto lo vamos a leer quizás no solamente en esta ocasión, pero vamos a leerlo y tomar nota. Porque he aquí el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué día será este? El día grande de Jehová. Vamos a ver si es cierto. Continúa. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ese es Jesucristo, nuestro sol. Y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora sí, acordaos, y aquí es donde mencionan a Moisés, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Quiere decir, es imprescindible que la ley de Dios cobre sentido en las conciencias del pueblo de Dios para poderse arrepentir, porque les llama, este capítulo les llama al arrepentimiento, porque, y ya lo vimos en Joel, lo hemos visto en otros, si no se arrepiente el pueblo de Dios, de igual manera que los demás van a sufrir las mismas consecuencias, van a sufrir la destrucción de esas plagas que vienen. Pero estos dos varones han de ser enviados para convertirles, para restaurarlos, para que se humillen, para que se arrepientan, ¿comprenden? Ok, continúa el próximo versículo. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Quiere decir que si ya vino en la persona de Juan el Bautista, todavía no ha llegado el día de Jehová grande y terrible, ¿verdad? Quiere decir que todavía hay un campo más de acción para este individuo que lo estamos identificando entre uno de esos dos testigos. Bien, vamos a continuar ahora. Ya vimos algunas cosas de Elías. Vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo 11. Hay algo bien importante en el versículo 4 que dijimos, estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante, esa frase que están delante del Dios de la tierra, esto es bien importante, esa frase igualitita, la vamos a revisar, ¿saben dónde? En Zacarías. Esto está en Zacarías, capítulo 4. Vamos a ver a Zacarías capítulo 4. Desde versículos 3 y luego en el 14 del 11 al 14. Ok, vamos un poquito desde antes. Vamos a leerlo desde el principio. Desde el capítulo, Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Continuemos. Continúa el próximo versículo. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero de oro con sus vasos sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Versículo 3. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. 2 olivas. Versículo 4 nos habló de 2 olivas. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió, como el capítulo no es tan largo, lo podemos leer todo si quieren.
Esto, entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Continúa. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Esto tiene una connotación que también encaja en lo que viene siendo Jesucristo y en su regreso. Porque hay un gran monte que se hará una llanura, que se deshará, y ese monte será constituido por cabeza de montes. Y la piedra angular, que con aclamación, con voz, con estruendo, sí menciona la palabra de Dios, fuerte, ese se refiere a Jesucristo, pero después vamos a entrar en esos detalles. Ahorita yo nada más quiero definir lo que corresponde a estas dos olivas. Vamos a ver a los versículos, a saltarnos hasta el versículo 11. (4:11). Hablé más y díjele, ¿qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cómo termina ese versículo 4? Igualito. Lo voy a leer una vez más, no lo quites de ahí. Ahorita lo vamos a comparar. Apocalipsis 10, versículo 4. Apocalipsis 11, versículo 4. Así dijo, estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Eso de candeleros vamos a ver cómo se relaciona también con Juan, antorcha o candelero. Continúa, vamos a terminar de Zacarías. ¿Qué más dice? Oliva, aceite, unción. Pon el micrófono. Aquí preguntaron que qué significa eso de aceite. La respuesta es la unción. Están ungidos. Son olivas. Las olivas son los que producen, los árboles de olivas son los que producen precisamente ese aceite, unción santo. Entonces, próximo versículo. No, ahí se acaba, sí, perdón. Hasta el versículo 14. Correcto. Entonces, Juan, ¿qué dice el Señor de Juan? Que es Elías. Pero aparte, ¿qué más dice? Aparte de eso, vamos a ver qué dice el mismo Jesús respecto a Juan. Vamos a ubicarnos. Juan capítulo 5, versículo 35. Miren a Jesús, si quieren desde el versículo antes para comprobar que sí se está hablando de Juan. Un poquito antes, a ver. Ahí está. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Ese es el versículo 33 del capítulo 5. Versículo 34. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 35. Él, Cristo hablando de Juan, era antorcha, candelero, que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Así que estamos, en palabras de Cristo lo está identificando como una antorcha, como un candelero que alumbra. ¿Creen que eso es todo? Vamos a ver algo más, algunas cuantas cosas más, eso no es todo. De ellos se va a mencionar unas cuantas cositas más. Así que vamos a regresar al capítulo 11. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Así que
el versículo 4 concluye diciendo que ellos están delante del Dios de la tierra, así como lo vimos en el libro de Zacarías. Ahora el versículo 5 dice, y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Qué profeta en la antigüedad hizo que descendiera fuego sobre sus enemigos y los devoró? ¿Los devoró o no? ¿Quién fue? Elías. Oiga, Elías era un gran profeta entonces. De los nacidos de mujeres, las cosas que Elías decía, wow, se cumplían a sí mismo. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto, a través del fuego que ellos les destruirán, los devorará. Si ustedes recuerdan algún otro profeta que haya hecho descender fuego del cielo y devorar a sus enemigos. Bueno, los discípulos de Jesús le dijeron a Cristo, Señor, si tú quieres, podemos pedir que descienda fuego del cielo, a lo cual Cristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Pero bueno, por lo menos tuvieron la osadía, sin embargo, ninguno de ellos lo hizo, solamente Elías. Algo más. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. ¿Y por cuánto tiempo ellos van a profetizar? Contesten. 3 años y medio. ¿Quién hizo eso? Que por 3 años y medio no llovió. ¿Dónde lo dice? Elías. ¿Dónde lo dice? Busquen en Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago capítulo 5, ayúdennos los del lado, los del visual. Elías, dice así la palabra de Dios, era hombre como tú y como yo. Si alguien tiene un micrófono y no lo quiere leer, a ver, el hermano nos va a leer ese versículo. Elías era hombre justo, sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Aquí no dice 3 años y medio, pero son 3 años y medio. ¿Están viendo? ¿Qué más? ¿Qué más tienen estas características? Léelo tú, con el micrófono, por favor. Dice así su palabra, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Vamos a detenernos ahí. ¿Algún profeta, ustedes recuerdan que algún profeta haya convertido las aguas en sangre? Aquí responde Moisés. ¿Pero alguien más? ¿Algún otro? Y eso de herir la tierra con plagas, ¿cuántas veces quisieren? ¿Quién es el único que hizo eso? Moisés. Si ustedes van a Éxodo, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, ahí están las plagas con las que Dios se manifestó a través de Moisés. ¿Entienden? Más nadie ha hecho eso. Ahora bien, ¿por qué era clave presentar este capítulo, estos enfoques que estamos dando? Porque desde la primera trompeta hasta este momento, ¿qué es lo que ha habido? Moisés hizo descender granizo con fuego, ¿o no? ¿Y qué fue la primera trompeta? Fuego con granizo. Ellos, quiere decir que a la orden de ellos están sonando prácticamente las trompetas y todas estas plagas están cayendo. Por eso como que hace un stop y regresa. Miren lo que yo voy a hacer a través de estos 2 varones.
Así que está en campo de acción Moisés haciendo descender fuego del cielo a través del granizo, ¿no? Que quemó toda la hierba, ¿recuerdan? Y la tercera parte de los árboles. Eso dice en la primera trompeta. Que ocasiona problemas de respiración, se sobreentiende. Imagínate cuánto humo. Y que se reduzca los alimentos, se reduzcan una tercera parte, eso significa hambre. Y son características que ya vimos que a través de los sellos y a través de las trompetas se van a sufrir. ¿Qué más? La segunda trompeta, ¿qué pasó? Poder sobre las aguas. Una segunda plaga. Una gran piedra, un gran monte vimos que impacta lo que entendemos que es un cuerpo de agua que representa la tercera parte del resto de las aguas, que viene siendo el Océano Pacífico, que destruye inicialmente la tercera parte de los animalitos y la tercera parte de los navíos perecen. ¿Está fuerte eso? Bueno, ¿qué más sucede en la tercera trompeta? Las aguas se contaminan y se convierte en una tercera parte en sangre. ¿Recuerdan eso? Ahí está Moisés en acción, hiriendo a la tierra. Una tercera parte, porque en la copa que hicimos comparaciones, viene lo que en una tercera parte resultó en la trompeta, cuando llega el momento de la acción de la copa se convierte en un 100%. Quiere decir que un 100% de las aguas se convierten en sangre y muere todas las almas, los peces en el mar, y la gente no puede beber esas aguas. Y una voz que dice, justo eres, oh Dios, así lo leímos, porque les has dado a beber precisamente la sangre, porque sangre han derramado al matar, al decapitar a los santos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué más sucedió en la cuarta trompeta? No, el sol. La cuarta trompeta fue el sol que fue herido y las estrellas y la luna, una tercera parte que disminuye. La luz se disminuye. ¿No se disminuyó también en el tiempo de Moisés? Que se oscureció, que los egipcios, puras tinieblas. Oiga, ¿qué otro profeta hizo eso? ¿Qué más sucedió en la quinta trompeta? Estas langostas, que no son iguales a las que en el tiempo de Moisés, pero tienen similitud. A estas no les fue dado a consumir los árboles ni las plantas. En el tiempo de Moisés, en el Éxodo sí, pero aquí no, sino a herir. A herir, y aquí está, dice que estos son los encargados, responsables de herir la tierra y a los hombres cuantas veces quisieran. ¿Son ellos o no? ¿Y por qué tienen que ser ellos? ¿Por qué no pudo haber sido Enoc? Porque las obras son las que dan testimonio. Las características de estos varones dicen, no las hicieron los demás. Además de que estos dos varones son los que gozan de máximo crédito para el pueblo de Israel. Son ellos, en realidad, los que pueden entrar en un poder de convencimiento para esta nación que está actualmente, muchos de ellos en herejías y en desvíos y en abominaciones y en cosas pesadas, fuertes, a la par del mundo. Por eso es que tienen que convertirse, tienen que mandarles a estos varones para que provocarles arrepentimiento, así como Juan lo hizo, predicar arrepentimiento, humillación, porque si no, como decía en Malaquías, no sea que venga y con destrucción les destruya también. Y lo dijo Joel también, tienen que arrepentirse pero con la ayuda de Dios sí, van a lograr su objetivo, que es preparar el camino del Señor en este pueblo para recibir al Señor en su venida. No puede sonar la séptima trompeta sin que haya una conversión, una preparación de este pueblo. ¿Qué más? Versículo 7. Entonces, ¿sí, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Sí, el pueblo de Israel se tiene que convertir antes que venga el Señor. Y para eso es que les enviará el Señor estos testigos, a Elías y a Moisés, para hacer que la ley de Dios, que es la que hace que el hombre camine en integridad, en justicia, ya no sea más quebrantada, sino que vibre en la conciencia
desechando el pecado y las malas prácticas, las abominaciones, y convertirles, prepararles, redimirlos, no, hacerlos entrar en el camino, ¿verdad? Preparándolos para el recibimiento del Mesías. Sí. ¿Va a ser el mismo Elías y el mismo Moisés o con el espíritu de Elías y de Moisés? Mira, hay cosas que yo no las sé. Y yo no puedo categóricamente decir algo que no sé. Cristo apunta que Juan el Bautista era ese Elías. El ángel Gabriel dice que con el espíritu de Elías. No, fue el ángel Gabriel que dijo, el espíritu de Elías. Ahora, si es el mismo espíritu que lo movía, la misma persona, la misma parte espiritual, o si son las características que es donde realmente todo luce. Miren, cuando Cristo se transfiguró, que apareció en su gloria, vamos a verlo en Lucas capítulo, vamos a ver, ya que ustedes quieren ver algo ahí. Lucas capítulo creo que 9, versículo 30. Vamos a ver un versículo más, por favor. Yari, ¿tú tienes un comentario? Bueno, Yari dice que ella quería exponer estos versículos. Mira, yo no me puse de acuerdo con ella. Vamos a ver en Lucas capítulo 9, versículo 30. Un poquito desde antes, que yo entiendo que hay que leer el contexto, no solamente un poquito antes, desde el versículo, 2 versículos antes, déjame ver si lo encuentro aquí. Lucas 9. Yari, ¿tú quieres leerlo? 9:28. Dice así Desde su el 28. palabra. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ajá. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, Continúa. que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Bien, vamos ahí, hasta ahí. Hablamos de su salida. La palabra original dice éxodos. En inglés lo traducen como decease. También partir puede ser, mira, partió de nosotros, ya no está con nosotros, partió, quiere decir que se murió, que se fue. Pregunta, a ver. Que Hervis Sánchez pregunta, pero ¿cómo en estos tiempos estos 2 testigos podrán dar el testimonio de estas grandezas? Bueno, la escritura es categórica, dice que van a dar testimonio, van a ser ellos los responsables de instruir, de hacer que Israel rectifique, de purificar, de limpiar, de preparar, ¿verdad?, para recibir al Señor con todos los créditos que precisamente estas señales les acreditan. Son cosas que más nadie ha logrado hacer nunca. Entonces, sí va a ser efectivo la conversión de Israel. No sé si malentendí la pregunta. ¿Cómo fue? Si la quieres repetir. Pero ¿cómo en estos tiempos estos 2 testigos podrán dar el testimonio de estas grandezas? Ok. Vamos a suponer, porque yo no sé a ciencia cierta todos los pormenores, que de buenas a primera aparecen Moisés y Elías. Si es que ellos nacieron de nuevo, vamos a decir, ¿pudiera ser imposible eso? ¿Para Dios hay algo imposible? Miren, pudiera suceder porque Dios hace las reglas. Dios hace las reglas, pero a las reglas el Señor les hace también excepciones. Vamos a decir, la regla es que todo hombre muere.
La regla es que todo hombre muere. Todo hombre que viene a este mundo muere una vez y después dice Pablo que es el juicio. Sin embargo, Dios hizo excepciones de esta regla. Quiere decir que la regla no es que todos los hombres se vayan al cielo sin morir, sino que la regla es que los hombres mueran. Pero Dios hizo excepciones a esa regla y hizo posible que Enoc fuese una de esas excepciones. Hizo posible que Elías fuese una de esas excepciones, ¿verdad? Entonces, no es la regla que los hombres se vayan como Enoc o como Elías, sino la excepción. Entonces yo no estoy ni predicando reencarnación, ni mucho menos. Pero Dios tiene poder para hacer una reencarnación, ¿o no? Para hacer encarnación, y nadie se lo impide, encarnación, y otra cosa es reencarnación, pero también tiene poder si Él quisiera. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer o no, pero dice la Escritura que 2 testigos vienen con esas características, vamos a ponerlo así, con esas características que identificaron a Moisés y a Elías, con esas obras, porque en realidad las que identifican son las obras, que eso es lo importante. Lo importante de todo esto es que esas obras que acreditaron a Moisés y a Elías son las mismas. Y el pueblo, lo más probable es que llegue a creer que sí son ellos. De hecho, ya vimos que el mismo Cristo dijo, Él es. Hablando de Elías, Él es. Hablando de Juan el Bautista, Él es aquel Elías. No dijo, Él tiene el espíritu de Elías o las características de Elías. Dijo, no, Cristo dijo, Él es, categóricamente. Pero bueno, yo no le estoy ni quitando ni poniendo las palabras de Cristo. Pero bueno, es importante que estas cosas sucedan así. Vamos a continuar, si no hay más preguntas, vamos a continuar, que ya debemos ya ir cerrando ya porque se nos fue el tiempo. Regresamos al capítulo 11, versículo, ¿qué versículo nos quedamos? 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vamos a leerlo una vez más y a buscar la referencia. Fíjense que las referencias ayudan muchísimo, hermanos. Esto está registrado en el libro de Daniel. Y ahí bien clarito, el que no tenga referencia, pues busquen una Biblia con referencia y se va a dar cuenta. Y sus cuerpos serán echados, versículo 8, y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué cosa más rara dirían algunos? Sodoma y Egipto. Cristo fue crucificado en Jerusalén. ¿Por qué fue crucificado? Por los pecados. Aquellos que tan terribles se cometieron en Sodoma y aquellos que se cometieron tan terrible en Egipto. ¿Cuál era la característica cuando decimos Sodoma? ¿Qué es lo que pensamos? Abominaciones de las más pesadas que se puede decir que Dios ha soportado. Bueno, no se las soportó, no se las pasó, los castigó los de Sodoma. Pero ese tipo de abominaciones, muy común ahora. Y Egipto, ¿qué característica tiene Egipto? Idolatría. ¿Cuántos dioses tienen esa gente? Oiga, son golpes duros contra el Señor. Pecados fuertes. Por esos pecados murió el Señor, y pudiéramos decir en Sodoma, en Babilonia, en Egipto y en el mundo entero. Murió el Señor en este mundo, en esta tierra, por salvar al mundo. Entonces, vamos a darle lectura ya para irse resumiendo hasta el versículo, no, hasta la séptima trompeta no. Hasta el versículo antes. Hasta el versículo 14. Para que vayan poniendo en remojo esto, lo vamos a continuar la semana que viene. Muy interesante, ¿verdad? Bien. Dice así, versículo 9. Y los de los linajes
y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles o de los paganos, diríamos. Verán los cuerpos muertos, los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Eso es una de las maneras más humillantes, que a una persona no la sepulten, para humillarlos. Fíjense cómo se gozan esta gente. Versículo 10, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 olivos, aquí los declara profetas. Estos 2 profetas han atormentado a los que moran en la tierra. Imagínense ustedes todo lo que se describe en esas trompetas, acabando el mundo, acabando con la tierra. Y ellos, al verse aliviados, al verse libres ya de estos 2 varones, dicen, wow, qué alegría, qué gozo. Y se enviarán dones, regalos, unos a otros, celebración. Esto más o menos sucedió también cuando, pero a la inversa, el pueblo de Dios cuando fueron librados, ¿se acuerdan del libro de Esther? Hicieron algo así. Se enviaron dones por la salvación que Dios había, pero esto es al revés, ahora son los hombres gozándose y enviándose dones porque se libraron de estos 2 profetas. Sin embargo, versículo 11 dice, y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios, ese espíritu que entró en el hombre cuando Dios lo creó, ese mismo espíritu de vida entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. ¿Qué significa esto? La resurrección. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid. Hasta entonces ascendamos, subamos. Subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y déjeme decirle, global. Esto es global. Esto es en Jerusalén. Estas escenas son de Jerusalén, del pueblo de Dios, por supuesto. Pero simultáneamente vamos a ver otras escenas que apuntan otras cosas que no se están describiendo aquí, que están sucediendo en Tierra Santa también, que las cubre el capítulo 13 con respecto a la bestia. Bueno, la bestia acaba de mencionarse que es la que los vencerá. Que sí, que va a haber un conflicto fuerte en instantes antes de la segunda venida de Cristo, antes de la 7ª trompeta que ya está por sonar ahí. Entonces, lo que ya les digo, un poco capcioso porque son escenas y enfoques que a veces si no sabemos relacionarlos, como que nos extraviamos y los asociamos o no los sabemos asociar, pensamos que son cosas que no tienen que ver una cosa con la otra. Pero nos está llamando a revisar esta información porque van muy de la mano, son eventos inmediatos antes de que suene la 7ª trompeta. Así que en aquella hora fue hecho un gran terremoto o temblor de tierra y la 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el temblor de tierra en el número de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Por qué dieron gloria al Dios del cielo? Porque suena la 7ª trompeta, precisamente, porque todas estas cosas que vienen hacen una enorme diferencia que no se había logrado anteriormente. Así que el capítulo 11 concluimos hoy con el versículo 14, el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si le interesa, estudie por favor, revise, vamos a entrar en mayores consideraciones la semana que viene de lo que acabamos de leer y con la ayuda de Dios sí vamos a ver la 7ª trompeta y su contorno, las cosas que han de suceder. Así que, hermanos, les ruego que sí estudien, que en oración, que con seriedad, mediten en estas cosas preciosas que fueron escritas como referencias para entender el progreso de los eventos que sucederán antes de que Cristo venga. Que no haga falta
leerlos, que si nos quitan las escrituras esté ya grabado en la mente cada evento para saber identificar el progreso del tiempo, ¿no? En que vamos a medida que nos adentramos en estas cosas. Entonces por hoy es todo, que de todo esto el Señor reciba la honra y la gloria.